Hola, mi nombre es César Augusto Rocio Delgado. Vivo en la ciudad de Piura de Perú. En esta oportunidad les voy a presentar un breve análisis sobre el cambio climático y va dirigido al público en general, especialmente a los residentes de la región Piura. Ahora bien, pasemos a explicar qué es cambio climático. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. La temperatura media mundial se ha incrementado en 0,8 grados centígrados desde la década de 1840 a 1850, en 2 grados centígrados a mediados del presente siglo y en 4 grados centígrados se incrementará a fines del presente siglo. ¿Cuáles son las causas de este cambio climático? La causa dominante es la influencia humana. Se ha establecido un 95% de certeza. La emisión de gases atmosféricos de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, son liberados por la industria, la agricultura y la combustión de combustibles fósiles. Efectos en nuestra región. Entre los efectos actuales tenemos la menor cantidad de agua potable y de energía eléctrica, escasez de alimentos como el arroz, maíz, pescado, mango y limón. En salud sufren consecuencias del estrés, desnutrición, enfermedades dérmicas y de plagas endémicas como el dengue y la chikungunya. En la imagen podemos ver enfermedades dérmicas. Asimismo, dentro de los efectos actuales tenemos el deterioro de carreteras y de vías urbanas como consecuencia de precipitaciones pluviales que dificultan la transitabilidad. Podemos ver deterioro de vías urbanas en la presente imagen. Efectos en nuestra región futuros. Tenemos la extinción de animales y plantas por problemas de adaptación ante cambios de hábitat rápidos, incremento en la recurrencia de fenómenos pluviales como el del Niño. Se avisora un escenario de lluvias intensas con generación de avenidas, desbordes e inundaciones que ocasionarán la destrucción de las viviendas y demás infraestructura urbana. Podemos ver en imagen fenómenos pluviales. Asimismo tenemos el incremento de sequía, los cuales producirían una deficiencia hídrica para los cultivos, poniendo en riesgo proyectos como el del Alto Piura, así como las inversiones agroindustriales en esta región de la costa. Asimismo, generación hidroeléctrica y agua potable. En la imagen vemos las sequías. ¿Qué debemos hacer? Una de las cosas que debemos hacer es tomar acciones que conlleven a reducir la emisión de dióxido de carbono. Entre estas tenemos el uso eficiente de la energía en casa, por ejemplo, usar focos fluorescentes compactos, como el que tenemos en la imagen. Asimismo, uso de otras fuentes de energía alternativa como la eólica y solar. Por ejemplo, en Talara tenemos la central eólica que consta de grandes molinos de viento y 17 aerogeneradores con una potencia instalada de 30,6 megawatts que proveerán al norte del país de energía confiable y amigable con el medio ambiente durante 20 años. Podemos ver la central eólica de Talara. También tenemos que más de 10.000 pobladores de escasos recursos de 114 localidades de las provincias de Ayabaca y Morropón en la región Piura cuentan con energía eléctrica que llega hasta sus viviendas mediante paneles de energía solar fotovoltaica como el que vemos en la presente imagen. También debemos hacer un uso adecuado del agua en casa, tomar duchas más cortas, efectuar revisiones para detectar fugas regularmente, no lavar el automóvil tan seguido, etc. También debemos tener en cuenta los hábitos alimenticios para un uso eficiente de la energía. No comer mucha carne roja, por ejemplo, comprar productos locales y comidas que tengan menos empacado. Asimismo, los viajes con uso eficiente de energía, transporte público, bicicleta, compartir el vehículo con los compañeros de trabajo, etc. Tenemos en la imagen transporte público. Otra de las cosas que debemos hacer es reutilizar y reciclar más.
reutilizar materiales y muebles viejos, reciclar vidrio, aluminio y papel, etc. Tenemos en la imagen reciclar. También debemos plantar árboles. Un árbol capta el carbono de la atmósfera y puede eliminar entre 350 y 3.500 kilos de carbono durante su vida. Asimismo, otra de las acciones que debemos hacer es mitigar los impactos del cambio climático. Así tenemos que en la Guía General para Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil, se ha incorporado la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático. Esta incorporación del riesgo permitirá lograr que los proyectos de inversión pública en sus diferentes tipos, infraestructura vial, saneamiento, educación, etc., sean resilientes a los impactos del cambio climático. Dentro de esto tenemos que los proyectos de infraestructura vial, acorde a un análisis de riesgo, los pavimentos de las vías serán diseñados con una estructura capaz de resistir a los impactos del cambio climático como altas y bajas temperaturas, fuertes precipitaciones, napas freáticas altas, inundaciones, etc. Tenemos una imagen del proyecto de infraestructura vial. Ojalá que les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias.